Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos una vez más al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Hacemos presente un cordial saludo de la doctora Patricia Galeana, titular de esta institución. Hoy tenemos la cuarta sesión del curso anual Historia Diplomática de México, siglos XIX y XX, el módulo 2, que se refiere al periodo 1824-1857, y tenemos como invitado, muy esperado, por cierto, desde la semana pasada, al doctor Javier Pérez Siller. Haré lectura de su semblanza curricular. Javier Pérez Siller es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Historia por la Universidad de París I, Sorbona, donde se especializó en Historia Económica de México en el siglo XIX, así como en el estudio de la reescritura y enseñanza de la historia. Realizó estudios en Barcelona y fue becario de la Georg Hecker Institut en Alemania. Desde 1996 es profesor investigador por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde es responsable del cuerpo académico México-Francia, Presencia, Influencia, Sensibilidad. Asimismo, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha publicado libros y artículos en revistas nacionales e internacionales, entre los cuales destacamos los siguientes títulos: Correspondencia, México-Francia, fragmentos de una sensibilidad común, editado en 2014. El sueño inconcluso de Émile Bernard y su Palacio Legislativo, hoy Monumento a la Revolución, una edición de 2009. Y en coordinación con Agustín Grajales Porras, México-Francia, Memoria de una sensibilidad común, siglos XIX y XX, el volumen sexto, Historias, mitos y representaciones, del 5 de mayo 2016. Tal vez el volumen séptimo sea La Guerra de los Pasteles, doctor. Bien, la tarde de hoy, el doctor Javier Pérez Siller desentrañará los mitos y las realidades de la Guerra de los Pasteles a 180 años de distancia. Como se dieron cuenta, no soy especialista en relaciones internacionales, soy más bien historiador y pues me he ocupado también de cómo se escribe y se reescribe el pasado, ¿no?, para transmitirlo a las nuevas generaciones. Cuestión que hoy vamos a ver, pero antes quisiera agradecer la amabilidad de la doctora Patricia Galeana, que me invitó hoy, bueno, la semana pasada en realidad, a dar una conferencia que desgraciadamente no pude honrar por un problema de auto y que hoy pues pretendo reponer, y gracias a la amabilidad de David también, muchas gracias por esta acogida aquí en el INERO. Y gracias por venir, y más que todo que una conferencia magistral, vamos a hacer unas reflexiones y vamos a ver una historia o unas historias o unas representaciones de lo que es la Guerra de los Pasteles. Yo creí que nadie sabía nada de la Guerra de los Pasteles, pero veo que ha habido varias conferencias ya aquí mismo. Entonces ustedes ya saben un poco de qué va y por lo tanto podemos, en lugar de saber qué va, ir más rápido, ¿no? Como ven, tenemos aquí el clásico, la clásica pintura de Horace Vernet, toma de San Juan de Ulúa, y tenemos esta representación un poco mítica del príncipe de Joinville, que está con un capitán que lo saluda y que está observando el ataque a San Juan de Ulúa, justamente en el momento en que una de sus bombas cae en el Caballero Alto y, como dice Manuel Paino, desgraciadamente explota y los 600 que estaban ahí defendiendo se quedan sobre los escombros. Pues es mítico y es también apoteótico para un príncipe. ¿Qué tiene que hacer un príncipe, el hijo del rey de Francia, para venir a bombardear a México? Creo que es una pregunta que debemos de tener presente, ¿no? Y de tener presente porque esta historia es una historia en donde
hay versiones de todo tipo sobre esta guerra, que es mi primer punto que voy a ver. Vamos a pensar un poco los acontecimientos, qué sucedió en realidad, y vamos a reflexionar un poco sobre ese contexto geopolítico en el cual un príncipe, es decir, el hijo del rey de Francia, viene y bombardea un país naciente. Pero lo primero que hay que saber es que en una guerra la primera víctima es la verdad. Todos dicen que es por razones humanitarias o por razones de comercio o por razones de honor o por razones de lo que quieran. Pero lo primero que sufre en una guerra es la verdad. ¿Qué en realidad pasa cuando hay una guerra? Nos dicen que pasa esto y luego resulta a los 10 años que no, que la guerra del desierto no había tales armas que no sé cuánto, ¿no? Y en ese momento todos le creyeron. Y lo segundo que sufre no son los gobiernos, son los pueblos. Y esto mismo, o esta primera cosa que sufre, que es la verdad, lo vemos en los libros de texto para las escuelas primarias, en Wikipedia. Si ustedes ven La Guerra de los Pasteles en español, es muy diferente que en francés. Si ustedes ven la versión en inglés también, o el diccionario Porrúa, que sigue repitiendo las mismas cosas, o incluso los historiadores actuales que repiten la misma cosa de ya llamar la Guerra de los Pasteles. Veamos qué dicen los libros de texto mexicanos actuales. Hay un parrafito solamente que dice que la Guerra de los Pasteles entre uno y otro evento histórico. Y para ubicar a los estudiantes se les hace un ejercicio porque se les pregunta en dónde se ubica esta Guerra de los Pasteles. Y se pone una línea del tiempo en donde en la parte superior hay eventos y letreros de acontecimientos, y en la parte inferior el régimen político que se había instaurado en ese momento. Y la pregunta casual que le hacen es ¿cuándo y dónde pasó esta Guerra de los Pasteles? Y si lo vemos nosotros aquí, hay 3 eventos grandes, ¿no? Por un lado está la Guerra de Texas, una constitución del 36 que cambia la forma a la forma centralista. Por otro lado está justamente la intervención, yo no logro ver aquí, intervención francesa o Guerra de los Pasteles, y bueno, Ángela Peralta, y por último una intervención norteamericana. Las únicas que se llaman guerras son Texas y son pasteles. La norteamericana es una intervención. Cómo los conceptos nos hacen ver las cosas de una determinada manera. Qué intención, qué voluntad, qué orientación metemos detrás de escoger estos conceptos. Concepto pasteles, Guerra de los Pasteles. Y al final de la sección que habla desde la independencia hasta la intervención norteamericana, como vieron que se llama en el manual de los niños de quinto de primaria, vemos una página en donde nos dicen por culpa de un panadero. Esa es la Guerra de los Pasteles, y nos ponen a reflexionar, y en donde nos cuentan que después de la independencia el país se abre al extranjero y se abre a recibir inmigrantes de otros países, no como ahora que se evita a los inmigrantes, pero se permite el libre comercio, ¿verdad? Sino en ese momento se abre el país a los inmigrantes. Y dentro de ellos llegan algunos franceses, comerciantes que hacen negocios, eso nos explica el texto. Y dentro de esos negocios, pues obviamente que como había guerras civiles, salían afectados. Y no solamente salían afectados, sino que los jefes que triunfaban o los jefes que estaban haciendo la revolución contra el gobierno les exigían en un momento dado: oye, tú que tienes una tienda tan bonancible, haznos un préstamo, y es en calidad de forzoso, te doy un vale y después el gobierno que venga te lo va a pagar. Se llamaban préstamos forzosos. Estos préstamos forzosos
fueron muchos, estas reclamaciones de franceses afectados fueron también muchas que se dicen, y aquí se dice eran exageradas, a tal punto que imaginen ustedes, se estaban pidiendo 600,000 pesos que se pagaran, era injusto y arbitrario, porque una de ellas solamente, la de un pastelero, pedía 60,000 pesos. ¡Wow! Pues obviamente que entra en ridículo esta historia, ¿no? Era 60,000 pesos y esa historia la repiten, y el calificativo de guerra de los pasteles, los historiadores incluso hoy en día. Por ejemplo, la Historia General de México, que es autoridad, nos dice que las reclamaciones de los comerciantes franceses pues eran infundadas, inflamaban de tal manera las reclamaciones, las inflaban que pues el gobierno no podía pagarlas y la gente se burlaba diciendo que eran guerra de los pasteles. Ninguna crítica ante decir eso. La breve historia de México de Vasconcelos, no supo Bustamante atender a las reclamaciones francesas, incluso a la de los pasteles, incluso, o sea, era la más importante, ¿no? Y con beneplácito del mundo, pues extranjeros y mexicanos sufrían bajo la soldadesca, o sea, bajo las guerras civiles, los franceses bloquearon Veracruz. Entonces esa es la causa. Justo Sierra nos dice, no, lo que es una triste historia diplomática, compuesta de reclamaciones ridículamente exageradas, él vuelve otra vez, y de empeños racionales de libertar a los súbditos de Luis Felipe de estos préstamos forzosos, ¿no? En fin, Guillermo Prieto dice, el verdadero origen de esta guerra debe buscarse en las violencias de los jefes militares. Guillermo Prieto, antimilitarista, ¿no? Y en el espíritu de tráfico y de agencias mercantil, que dominó a algunos ministros extranjeros. O sea, había un vínculo entre estos representantes diplomáticos que hoy vemos tan ajenos a la economía, tan ajenos a la política. En ese tiempo, yo no sé si ahora también se mezclan con los business, no es extraño porque pues lo hemos visto aquí en México mucho. Hacían campaña a favor de estos súbditos. Manuel Paino nos dice que también fue una gloria militar, pero gloria militar para Francia. Él dice, lo que sucede es que Francia agarraba un país débil para entrenar a sus, casi entrenar a sus militares y que lograran una gloria militar. Y aquí en México lo que hizo fue que traer al príncipe de la Casa de Orleans para que iniciara su aprendizaje a costa de nosotros, ¿no? O sea, siempre es la culpa del otro, ¿no? Y claro, todas las historias que son reclamos exagerados, injustos, o una negligencia o prepotencia de los diplomáticos, negligencia de los mexicanos por dejar pasar, prepotencia de los franceses por exigir, y unas exigencias comerciales, es decir, un trato equivalente que pedía Francia, un trato comercial igual al que había obtenido la Gran Bretaña en el momento de reconocer a México como país independiente. Y claro, los 60,000 pesos de los pastelillos, eso lo vemos siempre, y es una chusca que ha pasado. Y ya para ver cómo lo primero que sufre es esa verdad y cómo se manipula, recordemos que después de haber bombardeado San Juan de Ulúa y que toman Veracruz, Santana va supuestamente a rechazarlos cuando los franceses ya se están yendo, y con un cañón mexicano que habían tomado los franceses para cubrir su retirada, ya se estaban subiendo, pues lo echan a andar, hace un hoyo entre todos el ejército mexicano que venía, con Santana a la cabeza, el caballo de Santana cae destrozado, Santana pierde una pierna y se convierte en héroe nacional. Ahí tenemos la prótesis de la pierna de Santana, que también dejó corriendo en la batalla de Cerro Gordo contra esta intervención americana, ¿no?
Y claro, como dice Vasconcelos, como en la escaramuza perdió una pierna, eso fue bastante para que la ignominia pública lo convirtiera otra vez en héroe y otra vez en una persona que va a decidir los destinos de la patria, va a llegar. Bueno, hay muchos libros más serios y de la época también que uno puede ver que repiten o que van más allá. Hay este compendio de historia de Pérez Verdía, ya citamos el de Guillermo Prieto, el de Manuel Paino, hay este otro de Carlos Pereira, hay otro que se hizo en esa época que llama la atención porque es una relación de la expedición hecha por orden del rey Louis Philippe, a la gloria obviamente de su hijo. Este libro es muy interesante, lo pueden consultar en internet. Realmente trae algunas litografías muy buenas. Algunas de las imágenes que vamos a ver vienen de uno de los autores que se llama Blanchard. Él es un pintor, diseñador. Y otros libros más recientes en México pues son el de Antonio de la Peña y Reyes, que es muy documentado para la historia diplomática, muy bueno porque vienen ahí los telegramas, los intercambios de cartas entre los diplomáticos mexicanos y franceses, y el de Faustino Aquino, que se publicó más recientemente, es una joyita porque este libro hace una revisión de todos los anteriores y hay un discurso muy profundo y muy bueno. La mejor obra sobre este asunto la tiene un francés que hizo su tesis de Estado. Como ustedes saben, en Francia las tesis son por peso, o sea, estas son 2 volúmenes de una tesis de Estado, Jacques Penaud, y que se peina todas las relaciones diplomáticas entre Francia y México desde la invasión francesa a España por Napoleón, 1808, hasta 1840. Es excelente trabajo que no está publicado en español, pero ustedes lo encuentran en francés. Pero bueno, antes que existan las relaciones entre los gobiernos, entre los estados, existen las relaciones entre los pueblos. Entonces preguntémonos, ¿qué franceses estaban en México? ¿Qué pueblo francés había llegado? ¿Cuáles eran sus intereses? ¿Qué hacían en el país? Y acordémonos que se abre el país a la inmigración francesa. Aquí vemos, no se ve muy bien, o sí, ¿verdad? Bueno, perdón. Se ve un poco dónde se implantaron estos franceses, y si nosotros nos ponemos a ver, son 4,000 almas. Vamos a decir 5,000 porque está todavía los que están en Texas y en California en este periodo, ¿verdad? Y 5,000, digamos que son registros diplomáticos que cuentan aquellos que se inscriben en las legaciones y aquellos que no, y son los jefes de familia y que tienen a la vez a lo mejor un esposo e hijos, entonces pueden ser más, y que llegan a ser en ese momento, como los españoles habían sido expulsados por la invasión de Barradas, recordemos eso, entonces los franceses pasaron a ser la minoría extranjera más importante. Poco a poco los españoles fueron regresando y ocupando su primer lugar que tenían. ¿Dónde se asientan? Fundamentalmente se asientan en los puertos del Golfo y del Pacífico. Después, en los puntos de la minería, obviamente les interesa pues lo que más produce este país hasta hoy en día, vive de la extracción de los recursos de la tierra, llámese oro, llámese petróleo. Hoy el oro, por ejemplo, con la entrada de los canadienses, pues se ha explotado más oro desde el 2000 hasta hoy que durante los 300 años de la colonia. ¿Ustedes sabían eso? En ese momento se producía oro y se producía plata y se producían monedas de oro y plata que circulaban en todo el mundo, como hoy el dólar. Ese era la piastre, como le llaman los franceses. Y también se ubicaron en esta parte central, Corredor, Veracruz,
Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, México, este gran corredor que es obligado para la entrada de todas las mercaderías europeas a México. ¿Qué hacían estos franceses que estaban aquí? Se dice que tenían intereses comerciales muy grandes, cierto, sí, tenían casi el 60 y más del 60%, pero casi el 40% tenían otros oficios o otras profesiones, y si vemos las profesiones que tenían, nos sorprende que para esa época en México haya llegado gente tan preparada como ingenieros, arquitectos, dentistas, médicos, farmacéuticos, profesores, institutores, gente que tenía saberes y que allá por la Revolución Industrial estaban siendo expulsados, ¿no?, del país y encontraban refugio aquí. Y hubo una transferencia cultural de esos saberes en los lugares donde ellos se asentaban. En un registro de las casas comerciales, justo antes de que empiece la guerra, los cónsules dijeron: pues traigan su inventario para ver cuánto es lo que tienen, y si hay guerra y no están los soldados o no están los policías y hay gente que va a robar sus tiendas, a saquear sus tiendas, pues poder reclamar después cuánto había. 340 casas comerciales con capitales de 1,000 a 260,000 pesos. Ciertamente muchos comercios, fábricas de aguardiente, de cerveza, molinos de trigo, librerías que tenían 12,000 volúmenes, imagínense en esa época, 12,000 volúmenes, joyerías, y sobre todo estos grupos de prestamistas que en el momento en que un gobierno requería de dinero, le prestaban a cambio. Por ejemplo, Limantour, padre, no Limantour, el secretario de Finanzas de Díaz, no, Joseph, el que tenía un barquito y era capitán y vendía armas, y a cambio de esas armas que le vendían tanto a los liberales como a los conservadores, pues entonces le dieron unos terrenitos que había ahí en California, que estaban todos desiertos, y que después resulta ser San Francisco. Y después que viene la guerra, él hace un proceso para recuperar esas tierras, porque se supone que era el que no prosperó ni nada, pero así se hacía. Y estos son representados por sus gobiernos, ayudados por sus gobiernos. ¿Cuál es esta red de representaciones diplomáticas que existía en ese momento en el país? Pues como ustedes ven, de México en Francia está toda la costa, desde la costa del Mediterráneo, Marsella, y la costa del mar llamémosle del norte, Bayona, Bordeaux, Nantes, Le Havre, Dunkerque, y un consulado en París. Los franceses no, los franceses tenían 14 representaciones en México en ese momento. Yo puse aquí 2 de arriba que después vamos a reflexionar sobre ellas, la de California, que es Monterrey con una R, y la de Austin, que va a abrirse justamente en el 39 después de la guerra. Hay que retener eso. Pero los franceses están en la costa, tienen un consulado general en la Ciudad de México, Veracruz, obviamente Tampico, Guaymas en el Pacífico, y todos los demás van a ser viceconsulados. Desde ahí es donde los agentes del gobierno francés van a defender los intereses de la France, ya sea de los súbditos de su majestad, o ya sea sus intereses económicos, o ya sea sus intereses comerciales, o ya sea sus intereses culturales, o ya sea desarrollar intereses geopolíticos. Las relaciones de México y Francia, aquí tenemos un sello de la legación francesa original de esa época, son muy complejas. ¿Por qué? Porque Francia está, aquí les puse una cronología rápida sobre estas relaciones. Francia, después de la independencia, ¿qué pasó con Francia? Bueno, pues Francia se restauran los reyes
vive una restauración, vuelven otra vez los Luises que habían perdido la cabeza y no habían venido a México y perdieron la cabeza ellos allá, y luego Charles X, y no pueden reconocer al país, y entonces hay envío de agentes confidenciales en el 26, y en el 27 va el mismo secretario de Relaciones Exteriores, Sebastián Camacho, y firma con el barón Damas un tratado comercial, y a partir del cual se empiezan a establecer las agencias comerciales en México. Envían a México a Alex Martin para establecerse, que se establece a un costado de la catedral, alquila una casita, y desde esa casita, justamente después de Fodís, va a ver todos los problemas que trata con Luis G. Cuevas, ¿no?, para solucionar los conflictos con Francia. Se establecen las agencias comerciales, y el reconocimiento vendrá más tardío, después de la Revolución de Julio, en donde caen los Borbones, Carlos X, y sube Luis Felipe. Luis Felipe sube de una revolución, es un Orleán, hijo de un regicida, y él se separa de la política, como le dice un súbdito que vino a México y que promovió la venida de toda una colonia, 80 familias que vinieron y se instalaron en Jicaltepec, San Rafael, en el río Nautla, cerca de Veracruz, en el norte de Veracruz. Este hombre le dice: Sir, no tiene por qué ya seguir la legitimidad de nuestros antiguos soberanos, que era la legitimidad que le daba el Tratado de Viena, ¿no?, la restauración, la imposición que hizo Gran Bretaña, Austria, Rusia, Prusia, de regresar a los reyes. Ya no, su legitimidad es en el pueblo, ¿no? Lafayette, que forma parte de esta revolución, le levanta la mano ante la muchedumbre y él dice: yo ya no soy el rey de Francia, soy el rey de los franceses. Y como decía Thomas Murphy, que era un de estos confidenciales, agente que estaba allá, que describe los 3 días en los archivos de Relaciones Exteriores aquí, ustedes que les gustan las relaciones internacionales, hay que ir a esos archivos, son formidables, tienen cartas extraordinarias. Una carta de Lafayette que no se conocía en Francia está aquí, que está apoyando para el reconocimiento de la independencia de México. Y justamente suben, y este héroe de 2 mundos, como se le llama a Lafayette, va a impulsar para que se reconozcan los países de las antiguas colonias hispánicas, ¿no? Hasta el 30, entonces México por eso no reconoce y no se aprueban los tratados comerciales que se habían firmado en el 27. Y después hay otro, se crea la red diplomática, como vemos ahí, llega el ministro de Fodís hasta el 33, hay muchos acuerdos que se pasan entre 31, 32, 33, y Francia quiere que se le trate igual que Gran Bretaña, como la nación más favorecida. ¿Para qué? Para que se protejan sus súbditos, no solamente de los préstamos forzados, sino también que se les permita la venta al menudeo. Recordemos antes en la Nueva España, sociedad de castas, ¿quiénes pueden vender y comerciar? Los que están arriba de las castas, los españoles tienen el monopolio, Veracruz tiene el monopolio del comercio con Europa, y esa sociedad de castas tarda mucho en hacer sociedad de ciudadanos. Hoy podemos preguntarnos si todos somos ciudadanos y vamos a votar libremente, ya pronto, ¿no? O le van a… En fin, el caso está en que tarda mucho en transformar una sociedad de castas, y los privilegios que tienen esas órdenes, esos grupos, no se diluyen de la noche a la mañana por la independencia, tarda mucho eso.
en las mentalidades, en todo. En fin, ya se me fue la onda que les estaba diciendo porque me distrajo ahí la señora, perdón. ¿Era qué? ¿Qué le estaba diciendo? A ver, ya se fueron de la… A ver. No, ya se me están durmiendo. A ver, no puedo. Entonces, México y el Congreso no aceptan darle a Francia la cláusula de la nación más favorecida y igualarla a Inglaterra y permitirle que sus súbditos puedan vender al menudeo. En eso estábamos, ¿ya ven cómo se les olvidó? Bueno, en fin, esas son parte de las reclamaciones que se presentan desde el 37 y como vimos, negligencias diplomáticas o no, hay el ultimátum, la guerra y después el tratado de paz. Bueno, veamos un poco cómo se desarrollaron los acontecimientos a partir de imágenes, rápido, porque no tenemos mucho tiempo. Las causales del ultimátum del 21 de marzo, día de la primavera, o sea, de Foix se harta en enero del 37 se harta y lo que hace es irse a Francia y regresa con una pequeña escuadra, con una pequeña armada, perdón, y entonces lanza el ultimátum desde un barco y dice: nos tienen que resolver las reclamaciones por saqueos que han sufrido nuestros súbditos. Bueno, uno de ellos es obviamente el Marián, que se quema en el 29, que ustedes ya lo saben, y que los franceses tenían ahí 5 tiendas, y que entonces Alex Martin pide 1 millón y luego se da cuenta que son 112,000 pesos, y etcétera. Pero entre ellos está el del pastelero, y ese del pastelero, como yo les dije, ese reclamaba 800 pesos, el barón de Gros reclamó 800 pesos, que después la prensa mexicana convirtió en 6,000 y después en 60,000, y hoy los libros de texto mexicanos siguen reproduciendo eso y llaman guerra de los pasteles. Los préstamos forzosos, había que, me firmaste, me pagas, ¿no? La denegación de justicia pone varios casos, que uno borracho llegaba y paró a un tameme, llamémosle así, que traía dinero, y entonces como decía que estás robando las cosas, es el típico chiste, ¿no? Como dicen los cubanos cuando ven a alguien correr: si es un negro, ¿qué se robó? Si es un blanco, se le va a hacer tarde el camión, va tras el camión, ¿no? Y entonces el tameme trae dinero y dice: pues ¿dónde te lo robaste? Y se arma la trifulca y la raza se va contra él, los léperos que se llamaban en esa época, y él le empiezan a aventar cosas y se trata de esconder, saca una pistola, se interpone otro y ¡plaf! Y entonces el otro muere y se va al hospital, y en el hospital 3 facultativos lo ven para ver por qué murió, las causas de la muerte, y de Foix dice: no, pero los facultativos tienen que ser franceses. ¿Por qué? Mexicanos, que consten realmente. Además, este hombre estaba borracho y entonces pues, no estaba en su juicio, por lo tanto no tiene responsabilidad sobre la muerte de alguien, por lo tanto el juez y el capitán que lo detuvieron y que lo encerraron, que demisionen, que renuncien. Otro de esos son 5 que fueron agarrados en una hacienda de Puebla, y estos 5 en 1831 fueron acusados de haber envenenado una fuente y los agarraron. ¿Y por qué? Porque estaba en ese momento una enfermedad que arrasó en todo el país y que diezmó al país, y en esa enfermedad, ¿cómo se llamaba la fiebre?
No. Cólera. La cólera, exactamente. Y entonces se expande en el país y los habitantes de esos ven morir a sus gentes y pues con la xenofobia que inculcada durante 300 años contra los que no son españoles, contra los diferentes a supuestamente nosotros o los que nos dominan, entonces pues vieron a ellos que se acercaban a la fuente y pues envenenaron la fuente y por eso no estamos muriendo, y el cura sale y efectivamente una procesión y van y los linchan. Y eso se sucedió también en la Ciudad de México y eso sucedió en muchas otras partes del país por esa mentalidad. El cambio de mentalidad es lo más complicado que hay. ¿No pasó en Canoa en el 68? Lo mismo, O sea, esas mentalidades no se cambian de un día para otro. En fin, entonces, denegación de justicia, porque pues esos 5 los amarraron a los caballos, los arrastraron por todos lados, murieron y se siguen paseando en el pueblo, pues sí, son del pueblo, ¿no? Mientras que en San Luis Potosí, 2 que a muchas escondidas habían robado a otros 2 franceses, un sastre, y lo habían matado y lo habían enterrado y los descubrieron porque uno de ellos no pudo en su corazón ver a la viuda y a su hija y confesó todo, y a los 3 días los ahorcaron en la casa del sastre que habían victimado. ¿Cómo ahí sí se hace justicia rapidito en San Luis y acá no? Bueno, es que el país es un mosaico complejo, como hoy en día, norte-sur, muy diferente. ¿Cómo van avanzando las leyes, los nuevos modelos? Lo que llamamos modernidad. En fin, y por último, igualdad comercial, lo que les decía, tienen ustedes hasta noviembre, si no, guerra. Y por lo pronto, bloqueo comercial, todos los puertos. Entonces, como dice Bernardo Couto, cuando llega esto al Congreso, pues estaba hecho de tal manera que obligado era para decir que no al ultimátum, ¿no? Y ese era el objetivo que finalmente se buscaba por parte de los franceses. Vamos a ver si era o no era después. ¿Qué pasa con el bloqueo? El bloqueo dura 8 meses, imagínense bloqueado. No sé cuánto tiempo ya lleva en discusión el TLC y está causando muchos problemas. Imagínense un bloqueo comercial en donde los barcos no pueden pasar, pues genera paraliza el comercio, afecta a las naciones amigas que quieren comerciar con el país. La población, pues ya no hay gente para bajar los bultos de los barcos, acomodarlos, limpiar, traer, etcétera, etcétera, pierde. Y sobre todo, la aduana de Veracruz, salía más de 1/3 parte de todos los ingresos del erario federal. Entonces imagínense que el 30% de ingresos la Secretaría de Hacienda no los reciba, pues caos. Se hace una conferencia en Jalapa que ustedes ya conocen, entre Luis G. Cuevas y Boudin, que no llegan a nada. Hay algo curioso que vamos a ver aquí, esta imagen de Charles Boudin. Si lo ven, no tenía una mano porque él era del ejército napoleónico y perdió un brazo, y sin embargo se va a vengar con Santana, porque a Santana le va a volar una pierna, ¿no? Entonces, brazo por pierna. Ahora sí que Boudin le dio la mano a Santana. Bueno, Santana no solamente perdió el brazo, la pierna, también perdió un dedo, y le llamaban el 15 uñas porque pues no podía robar tanto como sucede en nuestros gobernantes, que roban y roban y roban, ¿verdad? Y en fin. Y entonces vamos a atacar San Juan de Ulúa y Veracruz. Pensemos cómo era Veracruz en ese entonces. Si ustedes ven esta litografía hecha un poquito después por otro francés, que usa una técnica muy novedosa de estos artesanos que les digo de oficios, que se sube en un globo y desde ahí hace hacer un dibujo a un mexicano
que después se casa con su hija, etcétera, etcétera. Bueno, esa es otra historia. Y vean, era una ciudad fortificada, y entonces había que tomar esa ciudad, pero antes de tomarla, pues primero vencer el fuerte de San Juan de Ulúa, porque si no, no se pueden acercar. ¿Cuáles son las fuerzas en combate? Bueno, ya es historia. La escuadra francesa tienen varios barcos, tienen varios marinos, pero efectivos son 2.249 soldados, y piezas de artillería tiene más que las mexicanas. Al interior de San Juan de Ulúa hay 1.184 soldados, 5.500 en Veracruz, y el general Arista llega y acantona a 14 kilómetros de Veracruz 1,000 soldados que todavía no llegan. Mientras se hacen las negociaciones todavía a finales de noviembre, la última semana de noviembre, los franceses en las noches van para ver cómo pueden llegar y qué tan profundo el calado de los barcos puede avanzar. O sea, metódicos, pienso luego existo, diría, ¿no? Entonces, esta es una litografía muy linda porque nos muestra esa acción, y los barcos, pues ahora sí que el día 27 de noviembre, cuando se cumple, empiezan a cañonar. Aquí vemos justamente el barco donde está nuestra primera imagen, donde está el Príncipe Joinville. Vemos que están bombardeando, ¿no? La escuadra dispara sus cañones, y si vemos un poco el bombardeo para que entendamos un poquito, aquí está la Creole, donde viene el Príncipe, aquí está la Nereide, donde viene Boudin, y todos están dándole por este lado a San Juan de Ulúa. Y como dice Manuel Paino, la fatalidad quiere que por este lado lleguen al lugar donde estaba la pólvora y haga esa explosión, ¿no? Y en un principio, como vemos, se habían acantonado. Aquí estaban los barcos, porque es la parte más cercana, pero aquí no pueden, no es tan profundo para llegar ahí los barcos. Por eso, la misma nave, mientras aquí se pone hecha ancla para negociar con los mexicanos, las otras se posicionan aquí. Ya que los mexicanos se van, esta toma el tiempo y empiezan a cañonear. Entonces, como dice Manuel Paino, se explota el Caballero Alto y una parte de la guarnición queda sumergida. Si vemos un plano más de cerca, todos estos son planos de los franceses. Antes de atacar, conoce el terreno y conoce las fuerzas en disputa. Y si lo vemos, ellos están de este lado, como vimos, se está viendo de Veracruz hacia el mar, y entonces, bueno, aquí es donde está la pólvora y es donde explota, aquí están los oficiales, etcétera. Es un desastre lo que pasa. No las bolas de cañón, que efectivamente San Juan de Ulúa estaba muy diseñado para que esas bolas no penetraran. Pues si uno va a San Juan de Ulúa en busca de Chucho el Roto o de Fray Servando Teresa de Mier y sus escapadas que se hacía de este lugar, ¿verdad? Nos damos cuenta que son espesísimas, y era una fortaleza que no podía ser tomada. Sin embargo, las bombas que explotan, que avientan los cañones, para empezar, los de los franceses llegaban a 2.5 kilómetros, no eran kilómetros, eran metros, bueno, no metros, sino sí, 250, no, 2.500 metros, 2.5. Y las mexicanas a 1,000, no, a 1,000 es mucho, ¿verdad? Bueno, breve. La diferencia era que las mexicanas, que frutas vendían, como dice la canción, no podían, los cañones no llegaban a 1.5 y ellos estaban a 2, y los de ellos llegaban a 2.5, ¿no? Y pues sí, hacían mucho daño. En fin,
En México el orgullo nacional, el presidente y la Cámara de Diputados se reúnen, declaran la guerra a Francia para el día 30, los poetas empiezan: mexicanos, tomad el acero, ya timbomban en la playa el cañón, odio eterno al francés altanero, vengarse o morir con honor. Y ahí vámonos, y órale, nosotros sí podemos, y órale, ¿no? En fin. Y de inmediato se solicita lo mismo que se hizo con los españoles, expulsión de los franceses, y se van a expulsar a los franceses en 15 días, y sobre todo de una vez a todos los que están en las costas. Como vimos, ahí había muchos, se les expulsa de volada, y los que no están naturalizados mexicanos o los que no se han casado con ninguna mexicana, pues también que se vayan. Había en San Luis Potosí, por ejemplo, Dencós, un médico, y él sí se había casado con una mexicana y tenía una hija, y bueno, tuvo problemas también, ya lo estaban echando. En fin, y ellos podían vender sus bienes o dejarlos administrados por cualquiera. Mientras que el gobierno hace toda esta faramaya de echar a los franceses, y algunos llegan al fuerte de Ulúa, San Juan de Ulúa, llegan ahí en caravanas, en caballos, para cuidarse de la turba que los vaya. 200 personas llegan y todo, y se refugian a San Juan de Ulúa en un momento dado. Otros de Jicaltepec, San Rafael, como les dije, había esta colonia francesa que se había establecido ahí. Llegan con Santa Anna y le dicen: oiga, general, pues nosotros somos de Jicaltepec, no hay problema, les dejamos libres. Y hay una cosa que firmó Santa Anna a ellos, diciéndoles que estaban protegidos de la expulsión. En fin, mientras todo esto sucede, los franceses, al enterarse de la declaración de guerra, van al abrigo de una espesa niebla y empiezan a hacer el asalto de Veracruz. Su objetivo: desarmar los fortines de Veracruz, abrir las puertas de la ciudad, evidentemente, ¿no? Y después de que vienen las tropas, obviamente, llega el príncipe de Joinville, como vemos aquí en esta bella imagen, en donde vamos adelante, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Pues su objetivo, aquí no se va a ver muy bien, pero a ver si las tropas van por acá para desarmar, y por acá para desarmar los fortines, pues las defensas, abrir las puertas. Y el príncipe de Joinville sale con un destacamento y va a la casa donde está Santa Anna, durmiendo Santa Anna y Mariano Arista. Su objetivo era agarrar Santa Anna. A ver, ¿dónde apresaron a Santa Anna también y tuvo que firmar el rendimiento de México? ¿Se acuerdan? Anda. Bueno, o sea, había ya un precedente, ¿verdad? Entonces, su objetivo, ¿qué era? Pues agarrar al presidente, y luego, por eso el ultimátum estaba en esos términos. Pero en fin, entonces en la madrugada del 5 de diciembre, y el príncipe Joinville cuenta: me empujaron, se abrió la puerta con las hachas, y yo me vi en medio, que un hombre me apuntaba, de aún recuerdo sus ojos malévolos que me veían, su pelo indígena, y yo dije: soy muerto en el momento en que cae su arma a mis pies. Obviamente que sus guardaespaldas, vino y dio con este hombre, y ahí lo tenemos tirado, el otro hombre, ¿no? Y él, pues es toda una épica, ¿no? Es el aprendizaje de un príncipe, y resultó herido, y sube al primer piso, y entonces encuentra un bello caballero, güero, de ojos tranquilos, que era Arista, y que le da la espada. Pues ese que después va a ser presidente. No agarré al presidente, pero ese después va a ser, como lo dice, ¿no? O sea, ven, era de rango, ¿no? Y entonces ya lo cuidé de mis hombres y me lo llevé a uno de los barquitos, prisionero, obviamente, ¿no? Y al día siguiente, como dice Pallavicini, Boudin empieza a bombardear Veracruz, que ya está indefenso. Muertos, heridos. ¿Qué ha sucedido en esto? Los franceses, como vemos aquí, Blanchard, un francés que muere, pues es muy homenajeado. Los mexicanos no sabemos en qué condiciones. Y todo esto hace que, obviamente,
mientras tanto, la diplomacia mexicana se mueve. Cuevas va y busca al representante de Gran Bretaña que le dice, pues nosotros podemos mediar entre ustedes. Y entonces se propone como mediador, Boudin acepta, pero dice, sí acepto, pero ingleses, ustedes traen 14 barcos, yo traigo 24, pero ustedes tienen más cañones que nosotros, quiten por favor tengamos igualdad de cañones ustedes y nosotros, y luego, y entonces empezamos las negociaciones, ¿no? Obviamente, uno no negocia si no está en igualdad de posiciones, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si no, te imponen una negociación. El Tratado de Paz, como ustedes ven, aquí está, y la firma, a ver, ahí está no se ve ya no se ve Guadalupe Victoria. Ahí está. ¿Quién es? Guadalupe Victoria y el otro. Charles Boudin. Entonces, firma por un lado Gorostiza, por otro Guadalupe Victoria, por México, y del lado francés Charles Boudin. Y terminamos, ¿qué pasó finalmente? México paga los 600,000 pesos, Boudin solicita que se pague 200,000 pesos de los gastos que corrieron a causa de Francia, de venir, etcétera, etcétera. Se opone México y se va a una corte internacional para ver si paga o no. Todavía un historiador, haciendo una historia de Veracruz, dice, y entonces la reina de Isabel dijo que no se debían de pagar esos 200. Esa fue la primera victoria contra los franceses en suelo de Veracruz. Oiga. O sea, bueno, en fin, y es una historia así pachona que acaba de salir, en fin. Y claro, los franceses, este es un botín, y se llevan a Francia parte de los cañones que se habían instalado en San Juan de Ulúa en el siglo XVIII, ¿no? Estos cañones viejos, como dice Justo Sierra, están en el Museo de la Armada Francesa. Hay también la campana, no de la Libertad de México, sino de ahí, de San Juan de Ulúa, con un hoyo, está también en Francia, en fin. Y el príncipe, cuando se va hacia Cuba y ya se va de regreso a Francia, 21 cañonazos lo han saludado porque ya hizo su aprendizaje en México. Bueno, en fin, como ven, es apoteótico todo este tipo de… Pero, en el fondo, ¿qué pasa? ¿Qué contexto geopolítico tenemos ahí? Por un lado, hay una lucha imperialista durante todo el siglo gran siglo español hasta el siglo XVIII, hasta bien entre el siglo XVIII, entre Inglaterra, Francia, para destruir el imperio español, o sea, para minimizar el imperio español, que terminan haciéndolo con la invasión de Napoleón, que Napoleón hace de España, ¿no? Separándolo de su imperio y desmembrando el imperio español. Y esta visión expansionista colonialista francesa va a recular, como dicen los franceses, va en el momento que se hace la restauración con el Congreso de Viena, ¿no? Se va a detener un poco, ¿sí? Y el Congreso de Viena restablece entonces a estos Borbones, y el pacto entre la familia Borbón de España y los franceses impide que se reconozcan de hecho 100,000 hijos de San Luis, como decía San Luis, parten de Francia para aplastar la Revolución Liberal Española en 1822-23. Todo este trienio liberal, aliados con la Santa Alianza o para pagar la restauración, ¿no? Estos franceses hacen el servicio y van y limpian de liberales y de republicanos. No es hasta que sube Louis-Philippe con la revolución de los 30 que él se deshace de ese yugo que le había impuesto por el Congreso de Viena y empieza a tener una política expansionista, obviamente, que va a continuar durante todo el siglo XIX.
no solamente Napoleón III va a tener en los 5 continentes intervenciones, sino también durante la Tercera República va a continuar ese expansionismo francés. Pero también hay otro contexto, que es el contexto del nacimiento de los nuevos países americanos. Y estos nuevos países americanos empiezan a querer hacer los Estados Unidos de América, y luego Bolívar, y luego quieren hacer una confederación, quieren hacer también una unión de países herederos y eso vamos a romper esa posibilidad, porque el que divide vence, ¿no? Y vamos a reconocerlos o no, hasta dónde los vamos a condicionar para reconocer o no estas nuevas formaciones. Recordemos, en el mismo tiempo, 1838 de esta guerra, Francia bloquea igualmente el puerto de Buenos Aires, porque la franja oriental la solicitaba Brasil, y este problema entre Brasil y la franja oriental, que hoy se llama Uruguay, y que Uruguay ganó ahí aliado con Argentina, ¿no?, contra los franceses que estaban aquí. En México vamos a ver cómo se pierde Texas, casualmente también. En fin, allá no se pierde Uruguay y aquí sí se pierde Texas. En fin, y por último la consolidación de los Estados Unidos, que ellos están en expansión y su interés es pues conquistar el territorio que le sigue, ¿no? Si nosotros vemos un ejemplo nada más, entre 21 y 66, Francia busca sustituir el liderazgo que tenía España en América hispana. De hecho, aquí dice la necesidad y la posibilidad de reconquistar las colonias, y es un texto de 1824. No es Napoleón III, no solamente, es toda una política, toda una visión, frenar la expansión anglosajona. Efectivamente, México y Francia cumplen, diría el doctor Caso, cumplen el mismo rol, poner un freno al expansionismo anglosajón. Francia en Europa, México en América. En fin, entonces la guerra de los pasteles se da justo en el momento de la guerra con Texas. Y la guerra de los pasteles, ¿qué va a hacer? Va a debilitar profundamente al gobierno mexicano para enfrentar la recuperación de Texas, justamente. Y el contexto geopolítico es que Texas se independice y sea una cuña entre Estados Unidos y México. Lo mismo que pensó Napoleón III, que Texas o el sur, que será la guerra civil, se alíe con el imperio de Maximiliano para frenar la expansión de los nordistas, ¿no? Es la misma lógica, ¿sí? Y de hecho, el libro mandado a hacer por el rey en honor a su hijito, el príncipe de Joinville, tiene en el último capítulo un aperçu sur Texas, y ahí dice cómo los tejanos agradecieron a la Francia porque les ayudó justamente a debilitar a los mexicanos durante la guerra de los pasteles. En fin, lo primero que sufre en esta guerra es la verdad, pero la verdad la podemos adquirir pensando el pasado, pensando los hechos, pensando por qué interés hay detrás de ver únicamente la historia a partir de nuestro ombligo mexiquito y no verla como fruto de un proceso mundializador que desde entonces se estaba dando, ¿no? Bueno, pues si hay preguntas, con mucho gusto se las respondo.